La mañana en Santiago amanecía cubierta por una niebla espesa que envolvía las torres de cristal del barrio de Las Condes. Las luces frías de los rascacielos se reflejaban sobre el pavimento húmedo, mientras hombres y mujeres vestidos con trajes oscuros apresuraban el paso, con los auriculares conectados y el café en la mano. Ignacio Valdés caminaba entre ellos, impecable en su abrigo gris y bufanda de lana italiana, con el celular vibrando sin cesar. La pantalla mostraba titulares: Escándalo. En Valdés Delivery, denuncias por precarización laboral. Su nombre, su empresa, su imperio, todos manchados por una verdad que había preferido ignorar. El viento frío de julio soplaba contra su rostro, pero lo que realmente lo estremecía era el eco de una frase que había leído en las redes: los repartidores no son números, son vidas. Aquel día, Ignacio no entró a su oficina. Con una decisión impulsiva, tal vez la primera en años, tomó un viejo casco, se subió a una bicicleta alquilada y activó una cuenta falsa de repartidor. Quería ver con sus propios ojos, entender por qué lo odiaban tanto, pero el destino no tardó en enfrentarlo a su primera caída, literal y simbólica. En plena avenida Apoquindo, la cadena de la bicicleta se rompió con un chasquido seco. Los autos pasaban rozando, los claxones lo atacaban y el traje de Ignacio se manchó de grasa y barro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable y justo en ese instante una voz femenina lo sorprendió. «Te ayudo, compañero». Camila Torres frenó su bicicleta a pocos metros, con el aliento visible en el aire helado. Llevaba una chaqueta impermeable desgastada, las manos rojas por el frío y una sonrisa franca que contrastaba con el gris de la ciudad. Ignacio, incómodo, intentó rechazar la ayuda. «No te preocupes, puedo arreglarlo». Pero ella ya estaba arrodillada, sacando unas herramientas de su mochila. «Si esperas a que lo hagas solo, vas a congelarte aquí», bromeó, mientras colocaba la cadena con precisión. El tráfico rugía detrás de ellos y por un instante, el CEO, acostumbrado al control, se encontró observando cómo aquella joven trabajaba con calma y eficiencia, sin esperar nada a cambio. En su reloj suizo, los minutos pasaban valiosos, pero por primera vez no importaban. Cuando terminaron, Camila se limpió las manos con un pañuelo y le ofreció la mitad de su sándwich envuelto en papel. «No comí desde anoche». «¿Tú?», preguntó, sin saber que el hombre frente a ella había desayunado con directores internacionales apenas unas horas antes. Ignacio aceptó el gesto casi por reflejo, incapaz de rechazar tanta sencillez. Masticó en silencio, con la mirada fija en los edificios de cristal que parecían observarlo desde lejos, como jueces silenciosos. Camila sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Vamos, te acompaño hasta la base, así no te pierdes». Ignacio solo asintió, con un nudo en la garganta que no entendía del todo. El camino hacia la base de repartidores fue una mezcla de silencio y sonidos urbanos. El crujido de las ruedas sobre el asfalto mojado, el rumor distante de los buses y el silbido del viento que cortaba la cara. Camila pedaleaba a su lado, guiándolo con gestos, esquivando charcos y autos impacientes. «Ten cuidado en las bajadas», gritó mirando hacia atrás con una sonrisa. Ignacio, torpe sobre la bicicleta, sentía cada curva como un recordatorio de su falta de control. En su mente, los números y estrategias que solían ordenar su mundo ya no servían para nada. Allí, en medio del tránsito, era solo otro trabajador más, invisible, anónimo, y esa sensación, lejos de ofenderlo, lo confundía profundamente. Cuando llegaron a la base, una construcción sencilla de paredes grafitadas en el límite de Ñuñoa, el olor a café recalentado y neumáticos mojados impregnaba el ambiente. Decenas de repartidores se preparaban para sus rutas, revisando mochilas térmicas y teléfonos agrietados. Camila saludó a varios por su nombre. Ignacio observaba cómo todos se trataban con camaradería, como si compartieran una hermandad silenciosa. Uno de ellos, un joven de acento colombiano, le tendió un guante extra. «Toma, hermano, el frío no perdona». Ignacio lo aceptó con gratitud. En ese instante, comprendió algo que ningún informe corporativo le había mostrado: la dignidad que habitaba en la humildad de esa gente. Camila lo presentó como Nico,
Un repartidor nuevo que venía de otra zona. Nadie sospechó nada. Ignacio escuchaba las conversaciones con atención. Bromas sobre clientes exigentes, quejas por los bajos pagos, planes para compartir una sopa caliente después del turno. Había calor humano en ese lugar sencillo, algo que en sus lujosas oficinas nunca se respiraba. Mientras llenaba el termo con agua caliente, vio a Camila sacar una foto arrugada del bolsillo de su chaqueta, una anciana sonriente y un niño pequeño con uniforme escolar. «Mi abuela y mi sobrino», dijo, notando su mirada. «Son mi motor». Ignacio no respondió. Simplemente asintió, sintiendo que cada palabra de ella tenía un peso que su vida vacía no conocía. Cuando el reloj marcó el mediodía, Ignacio se despidió de los demás con una torpeza que los hizo reír. «Relájate, Nico. Ya te vas a acostumbrar», dijo Camila mientras ajustaba el casco. Pero en su interior, él no podía dejar de pensar en cómo esa mujer, que tenía tan poco, lograba irradiar tanta paz. Mientras la observaba alejarse en su bicicleta azul, el cielo se abría levemente y un rayo de sol tímido iluminaba la calle húmeda. Ignacio apretó los puños, sintiendo una mezcla de vergüenza y admiración. No lo sabía aún, pero ese encuentro marcaría el inicio de su redención. Esa noche, en su departamento del piso 32, Ignacio miraba la ciudad desde el ventanal. Las luces de Santiago titilaban como un océano de promesas rotas. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre exitoso, pero completamente ajeno a sí mismo. Sobre la mesa, el casco con el logotipo de la empresa reposaba junto a su computadora portátil. Abrió el correo y vio decenas de mensajes de asesores, inversionistas y periodistas exigiendo respuestas, pero no contestó a ninguno. En su cabeza solo resonaba la voz de Camila. «Son mi motor». Aquellas 3 palabras lo perseguían como un eco imposible de apagar. Por primera vez, Ignacio comprendía que el verdadero motor no eran las ganancias, sino las vidas que había ignorado para conseguirlas. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. Los días siguientes, Ignacio mantuvo su doble vida con una disciplina casi quirúrgica. Por las mañanas, seguía cumpliendo sus funciones como CEO, asistiendo a reuniones virtuales y firmando documentos desde su lujoso despacho. Por las tardes, se enfundaba en una chaqueta impermeable barata, se subía a la bicicleta alquilada y se convertía en Nico, el repartidor novato. Cada kilómetro recorrido le mostraba un mundo que había preferido ignorar. Barrios sin pavimento, familias enteras viviendo del reparto, jóvenes con manos heladas y sonrisas cansadas. A diferencia de las cifras frías en los informes financieros, estas personas tenían nombres, historias y sueños. Camila se convirtió en su guía silenciosa, su brújula moral en medio de un laberinto que ya no podía fingir no ver. Una tarde de lluvia intensa, mientras esperaban un pedido en la esquina de Avenida Grecia, Camila se quitó los guantes empapados y los colocó sobre el manubrio de su bicicleta. «¿Sabes qué es lo más difícil?», dijo mirando el cielo plomizo. «No es el frío ni el cansancio, es sentir que nadie nos ve». Ignacio la observó en silencio, con el agua resbalando por su rostro. Aquella frase tan simple le atravesó el pecho como una confesión. Él, el hombre que había construido un imperio digital precisamente para conectar personas, nunca había estado tan desconectado de la realidad. Camila rió de repente, sacudiendo el cabello mojado. «Pero igual vale la pena. Siempre hay alguien que sonríe cuando le llevas su comida caliente». Ignacio sonrió también, sin darse cuenta de que algo en su interior empezaba a cambiar. Con el paso de las semanas, Ignacio comenzó a comprender la lógica invisible que sostenía aquel sistema. Los repartidores se organizaban por chats, se avisaban entre ellos de calles peligrosas, compartían consejos para no ser estafados por los clientes y hasta juntaban dinero para ayudar a quien sufría un accidente. Era una red de solidaridad que contrastaba con el egoísmo del mundo empresarial que él conocía. Una noche, mientras esperaban una orden en un local cerrado por demora, Camila sacó una botella térmica y le ofreció un sorbo de café. «No es de los caros que tomas tú»,
Bromeó sin saber cuánta verdad había en sus palabras. Ignacio la miró con ternura y respondió: «Es el mejor que he probado». Ella rió, sin imaginar que esa simple frase era completamente sincera. Esa misma noche, después del turno, Camila lo invitó a acompañarla a su casa en La Pintana. «No es mucho, pero hay sopa caliente, y mi abuela siempre cocina de más». Ignacio dudó, temiendo que alguien lo reconociera, pero el cansancio y la curiosidad fueron más fuertes. El trayecto hacia la periferia fue largo y lleno de baches. A medida que se alejaban del brillo de la ciudad, los edificios de vidrio se transformaban en casas de colores deslavados y calles de tierra. Al llegar, la abuela de Camila lo recibió con un delantal floreado y una sonrisa cálida. «Pase, mijito. Acá nadie se queda con hambre». Ignacio, que solía cenar solo en restaurantes de lujo, sintió por primera vez lo que era comer en un hogar de verdad. El interior de la casa era pequeño, pero lleno de vida. Había plantas en latas recicladas, dibujos infantiles pegados en la pared y el olor a sopa de lentejas impregnaba el aire. El niño, Tomás, sobrino de Camila, jugaba con un camión roto sobre la mesa mientras la abuela servía los platos. Ignacio observaba cada detalle con una mezcla de ternura y desconcierto. No recordaba la última vez que alguien le había servido comida sin esperar nada a cambio. Camila hablaba con entusiasmo sobre su sueño de abrir una pequeña cafetería en el barrio, un lugar donde los repartidores puedan descansar, cargar sus celulares y tomar algo caliente sin gastar tanto. Ignacio la escuchaba en silencio, sorprendido por su capacidad de pensar en los demás, incluso en medio de tanta precariedad. Cuando se despidió esa noche, Ignacio sintió un peso en el pecho. El aire frío le golpeó el rostro mientras pedaleaba de regreso a su departamento. En los semáforos miraba las luces rojas reflejarse en los charcos y en cada destello veía los ojos verdes de Camila. Al llegar a Las Condes, el guardia del edificio lo saludó con un «Buenas noches, señor Valdés», recordándole de golpe quién era. Subió al ascensor en silencio, con las manos aún oliendo a sopa y grasa de bicicleta. Frente al espejo, se observó largo rato. El traje elegante colgado en el perchero le pareció una armadura absurda. Por primera vez, no sabía en qué mundo pertenecía. Al día siguiente, en la oficina, Ignacio asistió a una reunión con los directores. Los rostros tensos y las voces calculadas llenaban la sala de cristal. «La prensa no va a soltar el tema, Ignacio», dijo uno de ellos, ajustándose la corbata. «Los repartidores exigen contratos, seguros, beneficios. Es insostenible». Ignacio los observaba en silencio, con el eco de la sopa burbujeando en su memoria. Otro ejecutivo añadió con desdén: «Esa gente nunca estará conforme, son reemplazables». Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. Antes, él mismo habría pensado igual, pero ahora esas reemplazables tenían nombres: Camila, Tomás, la abuela. Sintió un impulso de levantar la voz, pero se contuvo. Aún no estaba listo para rebelarse, aunque algo dentro de él se agitaba como un volcán a punto de despertar. Esa noche volvió a salir con su bicicleta. La ciudad parecía distinta ahora, más viva, más humana. Cada rostro que cruzaba le recordaba que detrás de cada pedido había una historia. Camila pedaleaba a su lado, tarareando una canción que Ignacio no conocía. «¿Por qué haces esto?», le preguntó de repente. Ella sonrió sin dejar de pedalear. «Porque quiero demostrarle a Tomás que el trabajo honesto siempre vale la pena». Ignacio asintió, incapaz de responder. Quiso contarle quién era realmente, pero el miedo lo frenó. Miedo a romper la confianza, miedo a perder esa mirada limpia que tanto lo conmovía. Una tarde gris, mientras esperaban un pedido frente a una panadería, Camila recibió una llamada. Su expresión cambió de repente. «Es la abuela», se descompensó. Sin pensarlo, Ignacio tomó la bicicleta de ella y le dijo: «Súbete, te llevo». Pedalearon a toda velocidad por calles empinadas, esquivando autos y charcos, con la lluvia cayendo a cántaros. Al llegar, Ignacio ayudó a trasladar a la anciana hasta un taxi que los llevó al hospital público más cercano. Durante horas permanecieron en la sala de espera, empapados y en silencio. Finalmente, un médico informó que la abuela estaba fuera de peligro.
Camila rompió a llorar, apoyando la frente en sus manos. Ignacio se sentó junto a ella y sin decir una palabra le tomó la mano. Por primera vez en años no se sintió solo. Esa noche, Camila le confesó algo entre sollozos. A veces pienso en rendirme, pero luego recuerdo que ella cuidó de mí cuando mis padres se fueron. No puedo fallarle. Ignacio la miró con admiración y un nudo en la garganta. No vas a fallarle, Camila, dijo, y sus palabras salieron con una certeza que lo sorprendió. Ella sonrió débilmente y se apoyó en su hombro. En ese momento, Ignacio entendió que no se trataba de caridad ni de redención. Era conexión, pura y humana. Y aunque aún no podía imaginarlo, ese vínculo sería la chispa que encendería su transformación definitiva. Los días posteriores fueron distintos. Ignacio comenzó a involucrarse más con el grupo de repartidores, escuchando sus quejas y observando los problemas técnicos del sistema que él mismo había diseñado. Notó las caídas constantes del aplicativo, los pagos mal calculados, las penalizaciones injustas por retrasos ajenos al control humano. No somos máquinas, reclamaba uno de los repartidores durante un descanso. Ignacio asentía, mordiéndose el labio, sabiendo que él era el responsable de cada una de esas injusticias. En su libreta empezó a anotar todo: errores, mejoras posibles, ideas para cambiarlo todo desde dentro. Pero el dilema era enorme. Si hablaba, arriesgaba su poder. Si callaba, traicionaba a Camila y a todos los que empezaba a considerar su gente. Una noche particularmente fría, Ignacio acompañó a Camila en su última entrega. Subieron una colina empinada donde el viento parecía cortarlo todo. Al llegar, una anciana sin abrigo recibió la comida con las manos temblorosas. Sin pensarlo, Camila se quitó su chaqueta y se la puso sobre los hombros. «Tómela, señora. Yo ya estoy acostumbrada al frío». Ignacio se quedó inmóvil. Esa acción simple, sin testigos ni cámaras, lo desarmó. En sus ojos, Camila no buscaba reconocimiento, solo alivio para el otro. Ignacio bajó la mirada avergonzado. En silencio, supo que jamás había hecho nada parecido. En ese instante, comenzó a odiar la versión de sí mismo que había sido hasta entonces. El cambio en Ignacio ya era evidente, aunque nadie en la empresa lo notaba. Empezó a llegar tarde a las reuniones, distraído, con ojeras y la mirada perdida. Su asistente le preguntó si estaba bien, y él solo respondió: «Estoy empezando a ver lo que nunca vi». Los socios sospechaban que el escándalo lo estaba afectando, pero Ignacio sabía que lo trastornaba no era la prensa, sino la verdad. Cada noche, después de los repartos, escribía en su cuaderno ideas sobre cómo dignificar el trabajo de los repartidores: bonos por kilometraje, seguros médicos, programas de bienestar. Era una tormenta de pensamientos que lo mantenía despierto hasta el amanecer. Sin embargo, aún no se atrevía a compartirlo con nadie. Había miedo a perderlo todo. Un sábado, Camila lo invitó a acompañarla a una asamblea informal de repartidores en una plaza de La Pintana. Bajo un toldo improvisado, más de 50 personas discutían sobre las condiciones laborales, los riesgos y los accidentes sin cobertura. «Tenemos que organizarnos», decía uno. «Nos tratan como descartables», gritaba otro. Ignacio los escuchaba en silencio, con la capucha baja para que nadie lo reconociera. Camila tomó la palabra con voz firme. «No pedimos lujo, pedimos respeto». Los aplausos resonaron entre las calles humildes y en medio del ruido, Ignacio sintió un estremecimiento. Era la primera vez que presenciaba dignidad en su forma más pura, colectiva, sincera, sin intereses ocultos. Después de la asamblea, caminaron juntos hasta la estación del metro. La noche estaba fría, pero el aire parecía cargado de una energía nueva. «No sabía que hablar así me haría sentir tan viva», confesó Camila, aún con las mejillas encendidas. Ignacio la miró, conmovido por su fuerza. «Deberías ser tú quien dirija esta empresa», dijo medio en broma, pero con una sinceridad que la hizo sonreír. «No, yo solo quiero que nadie tenga que pasar hambre para trabajar». Camila lo observó con atención, percibiendo algo distinto en su tono, una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Por un segundo, sus miradas se encontraron, y el silencio que siguió fue
más elocuente que cualquier palabra. En los días siguientes, Ignacio sintió que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Intentó preparar una confesión, redactó un correo para contarle la verdad a Camila, pero cada vez que lo releía, lo borraba. ¿Cómo explicarle que era el dueño de todo aquello contra lo que ella luchaba? Una tarde, mientras repartían juntos en el centro, escucharon a un grupo de repartidores mencionar su nombre. «Ese Valdés es un criminal con traje», dijo uno indignado. Ignacio tragó saliva, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Camila bajó la mirada y murmuró: «Si lo tuviera enfrente, le diría que pruebe un día en la calle, a ver si sigue creyendo que somos números». Él no pudo responder. Solo siguió pedaleando, con el corazón destrozado. El conflicto dentro de Ignacio se volvió insoportable. Durante el día, los accionistas exigían despidos y recortes. Por la noche, los repartidores pedían justicia y dignidad. Vivía dividido entre dos mundos que no podían coexistir. En una reunión de directorio, uno de los inversionistas lo presionó: «Si no controlas a esa gente, perderemos millones». Ignacio respondió con voz tensa: «No son esa gente, son trabajadores». El silencio que siguió fue sepulcral. «¿Desde cuándo hablas como sindicalista?», le lanzó otro, burlón. Ignacio no contestó, solo se levantó y salió de la sala. Caminó sin rumbo por las calles heladas, buscando aire. En un escaparate vio su propio rostro en una pantalla de noticias. Ignacio Valdés guarda silencio ante crisis laboral. Se sintió pequeño, atrapado en una máscara que ya no quería llevar. Esa noche, en el chat de repartidores, comenzaron a circular rumores de despidos masivos. La rabia creció, y Camila fue una de las primeras en proponer una protesta pacífica frente a las oficinas centrales. «Tenemos que hacernos escuchar, aunque no nos miren», escribió. Ignacio leyó el mensaje con un nudo en el estómago. Sabía que si el plan se concretaba, él estaría del otro lado de las puertas, representando al enemigo. Sin embargo, no podía detenerlos. Entendía su causa demasiado bien. Abrió una nueva conversación privada y escribió: «Camila, si mañana vas, ten cuidado». Ella respondió con un emoji de bicicleta y un corazón. Ignacio cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo, pero no de perder dinero, sino de perderla a ella. La mañana de la protesta amaneció gélida. Cientos de repartidores se reunieron frente a la sede de la empresa con pancartas improvisadas y chalecos reflectantes. Camila, en primera fila, sostenía un cartel que decía: «No somos códigos QR, somos personas». Ignacio los observaba desde el ventanal del piso 30 con las manos temblorosas. Los directivos lo apuraban para salir a dar declaraciones, pero él apenas podía respirar. En la calle, un grupo de guardias comenzó a bloquear el acceso y el clima se tornó tenso. Ignacio reconoció la silueta de Camila entre la multitud y sintió un impulso irrefrenable. Bajó, corriendo las escaleras, ignorando las voces que intentaban detenerlo. Cuando llegó al vestíbulo, la seguridad ya empujaba a los manifestantes. «No los toquen», gritó con una autoridad que heló a todos los presentes. El caos se detuvo unos segundos. Los guardias retrocedieron al verlo. Camila lo miró confundida, sin entender por qué el jefe de seguridad le obedecía. Ignacio, jadeando, se quitó el casco y el abrigo de repartidor. El silencio cayó sobre la multitud cuando alguien murmuró su nombre: «Ignacio Valdés». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo encajó de golpe. Su forma de hablar, su mirada, su conocimiento del sistema. «Tú eras él», susurró con la voz quebrada. Ignacio intentó acercarse, pero ella retrocedió con lágrimas en los ojos. «Nos mentiste». No tuvo defensa posible. Frente a todos, Ignacio solo bajó la cabeza, derrotado por la verdad. La noticia del engaño se propagó como fuego. En cuestión de horas, los titulares inundaban las redes. El CEO que se hizo pasar por repartidor. Para la opinión pública, Ignacio era un farsante. Para los repartidores, un traidor. En los días siguientes, se refugió en su apartamento, evitando las cámaras y llamadas. Desde la ventana, veía la ciudad seguir su curso, indiferente a su caída.
El teléfono vibraba con mensajes de socios exigiendo una respuesta inmediata, pero él solo pensaba en Camila. Recordaba su rostro al descubrir la verdad, esa mezcla de dolor y decepción que lo perseguía, incluso al cerrar los ojos. Todo lo que había hecho con buenas intenciones se había convertido en una herida abierta. Sentía que había perdido el derecho a hablar. 3 noches después, agotado de esconderse, Ignacio redactó un comunicado. No era una defensa, sino una confesión. Admitió haber vivido en carne propia las condiciones de los repartidores, reconoció la explotación del sistema y anunció que hablaría públicamente. El equipo de relaciones públicas intentó detenerlo, pero él estaba decidido. No es una estrategia, es una deuda, dijo con voz firme. En el fondo sabía que nada podría borrar lo que había hecho, pero al menos podía asumir la culpa con dignidad. Al amanecer, se miró al espejo una vez más. La corbata ya no le pertenecía. La dejó sobre la cama, junto al logotipo de la empresa que alguna vez había considerado su legado. La conferencia de prensa se realizó en el auditorio principal de la empresa, transmitida en cadena nacional. Las cámaras, los flashes y los murmullos creaban una atmósfera densa, casi insoportable. Ignacio subió al estrado sin escolta ni notas en la mano. Su mirada estaba fija, pero su voz temblaba apenas. Mi nombre es Ignacio Valdés. Sí, me infiltré en mi propia empresa como repartidor. Lo hice porque necesitaba ver lo que mis decisiones causaban. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, pero él levantó una mano. No busco justificarme, busco pedir perdón. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Ignacio respiró hondo y continuó. Durante años medí el éxito en ganancias, no en vidas, y hoy entiendo que ninguna cifra vale más que una persona. En las pantallas, miles de repartidores veían la transmisión desde sus celulares. En la base de la pintana, Camila observaba con los ojos vidriosos, sin poder apartar la vista. Ignacio anunció un plan de reforma integral. Contratos justos, fondos de salud, participación en utilidades y representación sindical. No se trata de caridad, sino de justicia, y todo comenzará con mi renuncia. El murmullo creció como una ola. A partir de hoy, la empresa será dirigida por un consejo elegido por los mismos trabajadores. En la base, algunos aplaudieron, otros lloraron. Camila, inmóvil, dejó que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. Ignacio, en la pantalla, parecía por fin libre. Horas después de la conferencia, Ignacio salió del edificio sin guardaespaldas ni cámaras. Caminó hasta un parque cercano, donde la lluvia fina empapaba el suelo y el aire olía a tierra mojada. Sentía una mezcla de alivio y vacío, como si hubiera dejado atrás una vida entera. Por primera vez en años, no tenía reuniones, ni metas, ni poder, solo un remordimiento profundo y una sensación nueva, paz. En su teléfono comenzaron a llegar mensajes de trabajadores. Algunos lo insultaban, otros lo agradecían, pero uno en particular lo dejó sin aire. Era de Camila. Decía simplemente, ven a la pintana, tenemos que hablar. Ignacio guardó el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que ese encuentro sería su verdadero juicio. Al día siguiente, llegó al barrio con ropa sencilla y sin escolta. Camila lo esperaba frente a su casa, con los brazos cruzados y el rostro serio. No pensé que vendrías, dijo sin mirarlo. Tenía que hacerlo, respondió él. Durante unos segundos, solo se escuchó el viento arrastrando hojas por la calle. ¿Por qué me mentiste, Ignacio? ¿Por qué fingiste ser uno de nosotros? Él respiró hondo, porque necesitaba entender, pero terminé entendiendo demasiado tarde. Camila bajó la mirada conteniendo las lágrimas. ¿Y ahora qué quieres? Ignacio la miró con sinceridad. Nada, solo decirte gracias. Tú me mostraste lo que significa ser humano. Camila permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se giró hacia él, con la voz temblorosa pero firme. No sé si puedo perdonarte, Ignacio. No por lo que hiciste, sino porque me hiciste creer en ti. Él asintió, con los ojos humedecidos. No te pido perdón para borrar lo que pasó. Te lo pido porque quiero merecer algún día tu respeto. Camila respiró hondo, mirando las calles húmedas donde tantas veces había pedaleado. Respetarte no será fácil, pero verte aquí,
sin traje, sin cámaras, me hace creer que, tal vez, sí cambiaste. Ignacio esbozó una sonrisa triste. No soy el mismo, y eso te lo debo a ti. Ella apartó la mirada, conmovida, sin saber qué responder. El silencio que siguió fue tan denso como la bruma de esa tarde. Camila caminó hacia la puerta de su casa y la abrió. «Entra, hay sopa como siempre». Ignacio la siguió con pasos lentos, temiendo que fuera un sueño. Dentro, el olor familiar a lentejas lo envolvió de inmediato. La abuela lo recibió con una sonrisa leve, sin palabras, como si supiera que aquel reencuentro era más importante que cualquier disculpa. Camila sirvió 2 platos y se sentaron frente a frente, sin necesidad de justificar nada. Entre cucharadas, las miradas decían lo que las palabras no podían, que el dolor a veces es solo el comienzo de algo más verdadero. Ignacio se quedó hasta tarde, ayudando a lavar los platos mientras Tomás hacía su tarea en la mesa. El niño lo miraba con curiosidad y preguntó, «¿Tú eras jefe de mi tía?» Ignacio sonrió con tristeza. «Sí, y ahora trabajo para ella». Camila reprimió una sonrisa, pero en su interior sintió que algo se ablandaba. Ya no veía al empresario arrogante, sino a un hombre cansado que por fin había aprendido a mirar. Cuando Ignacio se levantó para irse, ella lo acompañó hasta la puerta. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Él la miró con calma. «No lo sé, pero quiero empezar de nuevo, desde abajo». Camila lo observó en silencio, percibiendo que hablaba en serio. «Entonces, empieza bien», dijo, y le tendió una bufanda. «Hace frío allá afuera». Ignacio tomó la bufanda con cuidado, como si fuera un símbolo de perdón. «Gracias», murmuró. «No me la devuelvas», respondió Camila. «Gánatela». Él asintió, emocionado, y se alejó pedaleando bajo la llovizna. La bufanda se agitaba, con el viento, y en su pecho sentía un calor nuevo, algo parecido a esperanza. Esa noche, de regreso en su apartamento vacío, abrió su libreta y escribió: «La empatía no se decreta, se vive». Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. Por primera vez, no temía al mañana. Pasaron algunos días, y la noticia de la renuncia de Ignacio seguía en todos los noticieros. Sin embargo, lo que nadie sabía era que él pasaba las mañanas ayudando en el pequeño taller comunitario de bicicletas que Camila y otros repartidores habían improvisado. Con las manos manchadas de grasa y el rostro relajado, Ignacio sentía que cada rueda reparada era una pieza de sí mismo que volvía a girar. Camila lo observaba desde lejos, aún desconfiada, pero empezando a aceptar que el cambio en él era real. Una tarde, mientras pintaban juntos un viejo cartel que decía «Ruedas libres», ella lo miró y dijo: «Tal vez merezcas una segunda oportunidad». Ignacio levantó la vista, con una emoción contenida. «No quiero merecerla, quiero construirla contigo». Camila no respondió, simplemente asintió, mientras el sol caía sobre el barrio y las bicicletas recién reparadas brillaban como promesas. Ignacio tomó un pincel y escribió debajo del cartel una frase que resumía todo lo vivido: «Donde hay empatía, hay futuro». Camila sonrió al leerla. En ese instante, supo que algo nuevo estaba naciendo entre ellos. No una historia de poder, sino de humanidad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ignacio renunció oficialmente a todos sus cargos y destinó gran parte de su fortuna a crear, junto con Camila, una fundación llamada Ruedas Libres. El propósito era claro: capacitar, proteger y dignificar la labor de los repartidores. En un galpón reacondicionado de La Pintana, instalaron talleres de mecánica, un comedor y una pequeña oficina donde Ignacio trabajaba codo a codo con antiguos empleados suyos. «Nunca pensé verte en overol», bromeaba Camila. «Ni yo pensé sonreír en mi trabajo», respondía él. La relación entre ambos se transformó en un vínculo de respeto, ternura y complicidad silenciosa. Santiago, aún fría y caótica, parecía menos hostil cuando ellos pedaleaban juntos por sus calles. Con el tiempo, la fundación empezó a crecer. Universidades, empresas y voluntarios se unieron al proyecto. Ignacio evitaba los reflectores. Prefería ver el progreso desde atrás, reparando bicicletas o sirviendo café.
Camila, por su parte, se convirtió en el rostro público del movimiento. Daba charlas, organizaba jornadas solidarias y coordinaba donaciones. Una tarde, durante una entrevista, le preguntaron por qué confiaba en alguien que antes había sido parte del sistema que la oprimía. Ella respondió con serenidad, porque tuvo el valor de cambiar y porque no se fue cuando las cámaras se apagaron. Esa frase se volvió viral, pero para Ignacio fue más que eso. Fue una absolución. El sueño de Mindamin, Camila, de tener una cafetería comunitaria, finalmente se hizo realidad. Con ayuda de la fundación, abrieron un pequeño local llamado El Respiro, un espacio cálido donde los repartidores podían descansar, cargar sus teléfonos y tomar café sin pagar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de ciclistas y mensajes de esperanza. Ignacio ayudaba detrás del mostrador, sirviendo tazas y riendo con los clientes, algo impensable meses atrás. A veces, cuando el lugar se vaciaba, Camila lo observaba limpiar las mesas con una sonrisa tranquila. «¿Te das cuenta de lo que logramos?», decía ella. «Tú me mostraste el camino», respondía él. «Yo solo pedaleé detrás de ti». Ese intercambio simple se volvió su ritual, una promesa compartida de no olvidar nunca de dónde venían. Una tarde de invierno, una tormenta eléctrica provocó un apagón en todo el barrio. En la oscuridad, los repartidores se reunieron dentro del café con velas encendidas. Camila tocaba una melodía suave en su teléfono y todos cantaban. Ignacio miró alrededor conmovido por aquella imagen. Rostros cansados pero felices, unidos por un fuego invisible que nada podía apagar. Pensó en su antigua vida, en las oficinas frías y silenciosas, y comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los edificios de vidrio, sino en esa comunidad luminosa que había aprendido a amar. En ese momento, supo que su búsqueda de redención había llegado a su fin. Con los meses, Ruedas Libres se expandió a otras ciudades. En Valparaíso, Concepción y Buenos Aires, nuevos centros comunitarios replicaban el modelo nacido en La Pintana. Ignacio viajaba en bicicleta entre las sedes, hablando con los repartidores, escuchando sus historias, aprendiendo de ellos. Ya no era el hombre de los trajes caros, sino uno más entre los que pedaleaban por dignidad. Camila lo acompañaba en las inauguraciones y en cada discurso recordaba sus palabras: «Donde hay empatía, hay futuro». Esa frase se convirtió en el lema de la fundación. A veces, al verlo conversar con jóvenes repartidores, Camila sentía una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que Ignacio no buscaba redención pública, sino redención interior, y eso era lo que más la conmovía. Una tarde, mientras organizaban donaciones en el taller, Ignacio se detuvo frente a un mural recién pintado. Una bicicleta alada avanzando sobre un cielo rojo. Camila se acercó y dijo: «Esa bici eres tú». Ignacio sonrió, limpiándose las manos con un trapo. «No, esa bici somos todos». Ella lo miró con cariño. «¿Te das cuenta de que cumpliste tu promesa?». Él negó suavemente: «No, Camila, cumplimos la tuya». En ese instante, el ruido del taller se desvaneció, y el silencio entre ellos habló de todo lo que habían superado. No hacía falta decir más. Las miradas bastaban para sellar ese nuevo comienzo. 3 años después, Santiago amaneció cubierta por un cielo azul nítido. En el Parque O'Higgins, cientos de repartidores se reunieron para recibir bicicletas eléctricas donadas por Ruedas Libres. Camila subió al escenario vestida con una chaqueta roja con el logo de la fundación. Ignacio, discretamente, permanecía entre el público, observándola con orgullo. «Hoy no celebramos una donación», dijo ella al micrófono. «Celebramos dignidad». Los aplausos retumbaron como un eco de justicia. Entre los asistentes había jóvenes que nunca habían conocido la precariedad de antes. Para ellos, pedalear ya no era sobrevivir, era avanzar. Ignacio sintió que algo se cerraba dentro de él, una herida que, al fin, cicatrizaba. Cuando Camila lo buscó con la mirada, sus ojos se encontraron y ambos sonrieron. No hacía falta decir nada. Después del evento, se sentaron juntos en un banco del parque. A lo lejos, los repartidores se dispersaban por la ciudad, como puntos de luz moviéndose entre las calles. Ignacio apoyó una mano sobre la de Camila.
«¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Por primera vez, no quiero volver a ser quien era». Ella lo miró con ternura. «Y por primera vez, eres exactamente quien debías ser». Él rió mirando el horizonte. «Gracias por no rendirte conmigo». Camila apretó su mano. «Gracias por aprender a pedalear de verdad». El viento soplaba suave, como si la ciudad también respirara aliviada. Esa noche, el café El Respiro permaneció abierto más tarde de lo habitual. Camila y Ignacio limpiaban juntos las mesas, mientras el aroma del último espresso se mezclaba con la música suave que salía del viejo parlante. Afuera, un grupo de repartidores reía mientras preparaba las bicicletas nuevas para sus rutas. Ignacio los observó desde la ventana y murmuró: «Mira lo que logramos, Camila. Todo empezó con una cadena rota». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «A veces las cosas se rompen para que encontremos el camino correcto». Él asintió conmovido. La lluvia comenzó a caer, golpeando el vidrio como un aplauso tenue del destino. Allí,